A ver, un momento, ¿y por qué ha pasado eso? Por las políticas neoliberales de inmigración, que son también las que defendéis vosotros, porque en esa materia no habría ningún cambio. Esas políticas, ¿quién las aplicó? Angela Merkel, por ejemplo. Alemania ha votado y los resultados son, digamos, el diagnóstico de los tiempos. Estas elecciones federales alemanas fueron anticipadas, por cierto, se deberían haber celebrado el 28 de septiembre de este año, pero se adelantaron por el colapso de la actual coalición gobernante alemana. Ya saben, la llamada coalición semáforo, que son los socialdemócratas del SPD, los liberales del FDP y el Partido de los Verdes. Se trata, pues, de la cuarta vez en la historia de Alemania, de la República Federal Alemana, tras la posguerra, que se adelantan unas elecciones desde el 70. Solo ha ocurrido en el 72, en el 83 y en el 2005. Han votado casi 50 millones de alemanas y de alemanes y han participado un 82% del electorado, un 5% más que en las anteriores elecciones federales. Que la coalición semáforo, socialdemócratas, liberales y verdes, del canciller Olaf Scholz ha sido un fracaso programático, pues no es difícil de percibir. Sin ir más lejos, el SPD ha cosechado el peor resultado de su historia y los liberales han desaparecido prácticamente, han perdido casi 2/3 de su caudal electoral y quedan fuera del Parlamento. Pero antes de adelantar titulares, vamos a refrescarles quiénes se presentaban a estas elecciones y qué resultados han obtenido según lo que he contabilizado hasta ahora. Por parte de la CDU, del Partido Democristiano, teníamos a Friedrich Merz, del que luego les hablará Ina más en profundidad, ya que todo apunta a que va a ser el nuevo canciller alemán. Han obtenido 14 millones de votos, una subida moderada del 14% respecto de los anteriores comicios y por tanto han sido la opción más votada en Alemania, el 28% de los sufragios emitidos. La segunda opción más votada y la que más crece en escaños, atención, es la ultraderecha sin paliativos, Alternativa por Alemania. Su candidata, Alice Weidel, ha cosechado el 20% del voto, es decir, que más de 10 millones de personas en Alemania han votado a la extrema derecha. La subida en votos se traduce en un 114% de ascenso y eso se podría a su vez traducir también en más de 152 escaños en una Cámara. A ver, un momento, ¿y por qué ha pasado eso? Por las políticas neoliberales de inmigración, que son también las que defendéis vosotros, porque en esa materia no habría ningún cambio. Esas políticas, ¿quién las aplicó? Angela Merkel, por ejemplo. Bueno, las aplican todos los políticos, pero tenemos el caso señalado de Angela Merkel que en un año metió en Alemania 1 millón de sirios. Entonces, esas políticas han provocado que la masa popular, y a ver, que hay un dato aquí importante, y es que el voto Alternativa por Alemania es sobre todo en la antigua Alemania del Este. Cuidado, siguiendo la frontera. Un dato que no explican. Bueno, ¿por qué? Primera explicación, porque esa parte sufrió el comunismo y quizá los estigmas, digamos, de progres no funcionan tanto, pero también es la parte más pobre de Alemania, porque no se ha conseguido poner a la altura de Occidente, de la parte occidental, quiero decir. Entonces, esto también nos da un indicio de quién vota Alternativa por Alemania. Están votando trabajadores que se ven perjudicados por las políticas de inmigración. Ha sido esto lo que provoca el alza, no que haya una extrema derecha malévola que haya manipulado. No. Primero, en Alemania prácticamente nadie votaba a la extrema derecha. Eran los porcentajes, pues los típicos de la extrema derecha, ¿no? ¿Por qué ha aumentado este porcentaje? Pues por las políticas de inmigración. No pongáis el carro delante del caballo. No pongáis ahí unos nazis malos manipulando a la gente. Y encima, como digo, la parte más con nivel de vida más bajo y con la historia comunista detrás. Bueno, pues ellos, ¿qué explicación dan a esto? Pues ni lo mencionan, ¿no? Bueno, es simplemente, pues, 10 millones de personas han votado a los nazis y, según ellos, nazis, y no se sabe por qué. Analízalo un poco, ¿no? Entonces se verá que esto no tiene nada que ver con el nazismo, que esto es consecuencia de algo que ha pasado antes y en esa causa no está la existencia de unos partidos nazis. Es que es esa causa la que genera una demanda política de partidos que frenen las políticas migratorias anteriores. Y de esa demanda surgen
pues opciones como Alternativa por Alemania. Entonces, ¿qué me dirán? ¿Que todos esos trabajadores que están alimentando a la extrema derecha son nazis? No. ¿Que eso lo han hecho nazis que había por ahí? No, esto no tiene sentido. Son trabajadores. Claro, la política de inmigración es el problema. Y Marx te explica por qué. Pues ellos no explican nada. Y mucho menos citar a Marx. Porque, claro, simplemente... Es curioso, mira, has comentado lo del este de Alemania, lo tengo puesto el mapa en pantalla, es el este de Alemania concretamente, pero es que si haces zoom en Berlín, es el este de Berlín. O sea, el este, te vas al este de cualquier zona y es la que ha votado más Alternativa por Alemania. Es curioso, yo creo que es un momento ideal, son 2-3 minutos lo que dura lo que explica Monereo. Este era de los suyos, se supone. Bueno, este es rojipardo, ¿no? Cuando dijo esto, ya le acusaron de rojipardo a Monereo, ¿no? Que es realmente lo que estabas... Dame un segundo, que era el minuto 46, si no me equivoco. ¿Te importa que lo pongan en un... No, al contrario, al contrario. Creo que minuto 45, 10 segundos antes, por si acaso. Eso genera que tiene un poder en toda la sociedad. Perdón que se oiga tan bajito, está grabado así. En las universidades. El poder económico no es como diría, un aspecto más. El poder económico es lo que hace factible que esta sea una sociedad capitalista. Y que el proyecto que uno tiene que elucubrar o intentar articular es un proyecto de fondo que tiende a superar esa realidad. Pero la superación del capitalismo, aunque sea desde una perspectiva reformista, a mí estas discusiones abstractas sobre el reformismo y revolución no me interesan mucho. Pero un proyecto reformista serio... A 46, bueno. Perdona, lo he puesto un minuto antes. Bueno, da igual, ahora va a decir lo que quería. De poder que tú enfrentas cuando intentas hacer una política como esta. Ahora viene. Pero lo más curioso es que este tema queda en un segundo plano ante otros temas, como por ejemplo la experiencia socialista real o sobre qué tipo de socialismo, cuando se parte del trabajo de Kalecki sobre el pleno empleo, sobre los problemas políticos del pleno empleo. ¿Y cuál es la crítica? Porque es un escrito del 43 de Kalecki, del artículo del 43, que ¿por qué siendo ellos, y como dice muy bien Stuart, beneficiando el déficit al beneficio capitalista, déficit público, y beneficiando al beneficio capitalista el balance positivo de exportación, ¿por qué no lo aceptan los trabajadores, los capitalistas pleno empleo? ¿Por qué lo combaten? ¿Por qué no es algo normal? No solo un problema macroeconómico neoclásico, o un problema de demanda objetiva, sino de poder. ¿Por qué? Por dos razones, básicamente. Primero, porque le da a los trabajadores el pleno empleo un poder estructural en el capitalismo. Ahí está. Y por otro lado, porque hace mucho más pertinente y activa la intervención económica del Estado. El Estado se compromete en el proceso de acumulación. Eso, ellos prefieren menos beneficio a mayor poder. Esa es la lucha de clase vista desde arriba. Y eso explica mucho el neoliberalismo. Por eso cuando dice, oye, muchas veces intentamos nosotros salvar el capitalismo. Pero sí, pero es tonto, pero si el pleno empleo interesa. No, el pleno empleo no nos interesa. A nosotros nos interesa un paro razonable o emigración masiva. Fin.